Buenos días a todas y a todos. Bienvenidas y bienvenidos a esta jornada de reflexión científica Exordium Transcomplexus con motivo de la culminación de la tercera cohorte del postdoctorado de investigación emergente bajo los invaluables auspicios de la Universidad Tecnológica del Centro y la Red de Investigadores de la Transcomplejidad. Aproximación transparadigmática a la comprensión de la crisis del pensamiento de Occidente es una reflexión que intenta exponer los argumentos ontoepistemológicos y axiológicos desde una perspectiva transparadigmática que nos aproxima a comprender las causas de la crisis del pensamiento de Occidente como expresión cultural, en torno al cual ha girado la vida de una importante parte de la humanidad durante los últimos azarosos 500 años de modernidad y que se encuentra hoy experimentando los avatares de una transición hacia una era no suficientemente comprendida, bien comprendida, conocida como modernidad. Para encontrar asidero en función de esclarecer tales enigmáticas situaciones, debemos partir por considerar de dónde venimos como cultura, pero sobre todo hacia dónde vamos como cultura. Dicho de otro modo, ¿qué se entiende por Occidente a los efectos de esta reflexión? Esto con el fin de delimitar las líneas definitorias hacia donde alcanza el influjo que ha caracterizado el amplio territorio de su pensamiento, que dibujan un periplo de auge, crecimiento, expansión y decadencia, y que encuentra en la religión, la filosofía y la ciencia los tres grandes constructos que han determinado su devenir, representando las bases fundamentales que han determinado su estructura ontoepistemológica y axiológica y que al parecer están experimentando un proceso de desdibujamiento producto del peso inexorable del tiempo en el marco de los profundos cambios impuestos por la tecnosociedad de estos tiempos, en medio de lo que quizás sea la etapa más compleja y definitoria de su dilatada existencia, caracterizada por una crisis de su pensamiento a través del vínculo inseparable entre el ethos, la polis, el cosmos, es decir, la representación estrecha, íntima entre la subjetividad ética, la convivencia política y el conocimiento del mundo. El koinon logón o razón común de la que hablaba Heráclito de Éfeso. 500 años después estamos presenciando lo que podría ser el ocaso de esa formidable aventura del pensamiento, que de manera paulatina ha venido incubándose soterradamente en el alma y en la mente de las nuevas generaciones que se han formado a la luz de los más formidables avances tecnocientíficos de las últimas décadas. Pero que la génesis de este incubo lo podemos ubicar en diversos momentos de la historia que tienen en común el hecho cierto de una ruptura inexorable cuya representación más dramática es la excisión entre la filosofía, la ciencia y la religión. Y nos preguntamos, ¿cómo la investigación formal como proceso sistemático y reflexivo en la construcción del conocimiento ha intentado desarrollar la capacidad de abordar esta trama, asumiendo su naturaleza compleja? ¿Cuáles aspectos de orden epistémico ha logrado desentrañar en la búsqueda de explicaciones a las características del fenómeno y qué respuestas en el orden teleológico de los eventos se han logrado visualizar, con el objeto de conocer sus implicaciones actuales y sus repercusiones futuras en todos los órdenes, en torno a una sociedad que ha comenzado a configurarse bajo el rigor de un modelo tecnocientífico que amenaza con desplazar y sustituir racionalidades tal como las conocemos y por ende el protagonismo del individuo en cuanto a su condición de ciudadano y sus circunstancias. Consideramos que las respuestas a estas interrogantes pueden estar dadas a través del paradigma de la transcomplejidad. El paradigma de la transcomplejidad a lo largo de su evolución asume la importancia de trascender al determinismo paradigmático para emerger como un campo de reflexión científica que intenta de manera no convencional integrar diversas corrientes del pensamiento con el objeto de atraer y articular visiones divergentes de los fenómenos que emanan de la realidad en apariencia contrapuestos, vinculándolo según Chavino 2017 a partir de los principios transepistemológicos representados en la complementariedad transparadigmática, la sinergética relacional, la reflexividad profunda, la dialógica recursiva y la integralidad. Es un esfuerzo por lograr consagrar una visión emergente y alternativa que resignifique los hechos atendiendo a su carácter multiverso y caótico, más allá del dualismo sujeto
objeto. De manera que puedan emerger nuevas formas de interpretar los procesos que definen el funcionamiento de los sistemas, nuevas miradas para hacerlos más asequibles a su comprensión, no solo para llamar la atención de la comunidad científica y atraer el interés de los llamados públicos cultos e instruidos, sino que pueda también ser susceptible el paradigma de la transcomplejidad, penetrar en todos los estratos de la sociedad como un instrumento capaz de dar a conocer y comprender las crisis cuando éstas surgen y generar las respuestas para enfrentarlas. Cada uno de dichos constructos en su momento constituyeron y expresaron lo más granado, selecto y confiable del universo de las ideas, capaz de conducir al hombre de Occidente a través de complejos procesos de complementariedad epistémica de carácter integrador, aferrado al poder de la fe, transitando a través del poder de la razón hasta alcanzar su expresión del saber en torno al poder de la evidencia científica. De manera que el progreso de la humanidad en los predios de Occidente, en términos de evolución, encontró en torno a estos tres preceptos todo el caudal necesario en ciclos sucesivos permanentes de integración, desintegración y regeneración cultural, como reacción en cadena se hayan esparcido por todos los entornos geográficos del planeta, unidos en torno a identidades culturales que llegaron a crisolarse alrededor de la llamada civilización occidental. De dicha sucesión de procesos de integración, desintegración y regeneración de culturas, surgen en consecuencia las grandes transformaciones que han hecho posible los fenómenos de excisión y fragmentación de los tres grandes constructos referidos, lo que ha permitido la configuración sucesiva del pensamiento occidental tal como lo conocemos: complejo, diverso, multiabarcante, contradictorio, conflictivo, heterogéneo, heterodoxo, profundo y sublime, en una dinámica de caos y reconstrucción que cala perfectamente en las dimensiones de la racionalidad transcompleja, desde donde se pueden aglutinar para su estudio y comprensión todas las miradas posibles para transparadigmática en un esfuerzo epistémico integrador dado a través del abigarrado conglomerado de sus interacciones. El paradigma de la transcomplejidad invoca la postura de la complementariedad transparadigmática, cuando se construye una respuesta a las insuficiencias heurísticas de la investigación positivista o de cualquier otra corriente del pensamiento en la comprensión de la complejidad de los problemas sociales, conduciéndonos hacia la exploración de realidades a través y más allá de las diferencias que nos son inherentes. Entiendo que los sistemas Estado, gobierno, sociedad otorguen la importancia de reforzar y recrear otros criterios y modelos de pensamiento capaces de coexistir e interaccionar con la realidad científica a través de modelos multireferenciales de intercambio de saberes inter y transdisciplinares, adecuados a estos tiempos de transformación fuertemente influenciados por la tecnociencia, cierto, pero no menos cierto, también fuertemente controlados por las leyes del marketing y del mercado bajo la égida del neoliberalismo. Ya a comienzos del siglo XX, Edmund Husserl, en su obra La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental, avisoraba y nos advertía en torno al surgimiento de una crisis representada por el divorcio entre la ciencia y la condición humana, y una escisión entre la tecnociencia y el progreso tecnoeconómico con la condición ético-política. Y la expresaba en términos de una interrogante que hoy aún suena como una aporía vigente. ¿Hay efectivamente una crisis de las ciencias habida cuenta de sus éxitos incesantes? Consideramos que una de las aristas a nuestro entender que mejor define la crisis del pensamiento de Occidente es el que tiene que ver con la educación. La educación ha olvidado acercarse a la otredad como a un alma, más que como a un instrumento utilitario. Es más, aquello que podríamos describir como el aspecto humanístico de las ciencias, es decir, el aspecto relacionado con la imaginación, la creatividad, la rigurosidad y el pensamiento crítico, también pierde espacio en la medida en que los países y las sociedades optan por fomentar la rentabilidad a corto plazo.
En resumen, urge rescatar del olvido la importancia de pensar en función de preservar la más formidable cualidad del ser humano, razonar reflexivamente desde la dimensión de la sensibilidad profunda que nunca podrá ser sustituida por la inteligencia artificial. De allí la importancia inestimable de la filosofía occidental para preservar la razón común que oriente a la sociedad y a sus líderes para enfrentar los grandes desafíos que nos plantea la controversial y confusa era de la posmodernidad que amenaza con desconfigurar la estructura del pensamiento de Occidente. Pero del mismo modo, la necesidad de mantener encendida la llama perenne de la fe que alumbre el espíritu del hombre en su afán insaciable, inagotable por el saber. Para lograr tal cometido, el desafío que se plantea en la dimensión del pensamiento pasa por la integración transparadigmática, tomando de la inagotable fuente del pensamiento transcomplejo todas las herramientas que desde la reflexión científica, humanística, espiritual y tecnológica puedan hacer posible el mayor grado de desarrollo humano imaginable. Muchísimas gracias, ha sido para mí un inmenso orgullo y de gran satisfacción haber podido compartir estas reflexiones con ustedes. Les habló Gustavo Parra Fleitas.